es primero saber reconocer un paro, ¿sí? O al paciente que está en paro. Entonces, recuerden que la guía nos dice que es aquel paciente que no responde, que no respira o jadea y que no tiene pulso carotidio en 10 segundos. Y que habían dos situaciones un poquito diferentes con respecto a las maniobras de inicio de la reanimación. La primera era saber si era un paro presenciado o la segunda si era un paro no presenciado. En la primera nosotros habíamos dicho que el paro presenciado, en general, los pacientes iban a estar en ritmos defibrilables, o sea, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. El paro no presenciado, por lo general, iban a estar en ritmos no defibrilables, como era la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en el primer caso, en el paro presenciado con ritmo desfibrilable, pues lo más importante era acercar o traer un desfibrilador para poder desfibrilar al paciente, o sea, identificar el ritmo y desfibrilar al paciente. Y después hacíamos reanimación básica, o sea, 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias. Estos pacientes no están intubados. En el paro no presenciado íbamos a hacer compresiones al tórax, 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias, estos también 5 ciclos, 2 minutos, y después sí íbamos a verificar en qué ritmo estaba el paciente. Y empezábamos la reanimación y los dos se equiparan, en ese momento los dos se equiparan, porque vuelven a hacer ya lo mismo, solo que en el primer caso, esto de paro presenciado, es muy posible que el ritmo sea desfibrilable y entonces no nos acortaría el tiempo de esperar 2 minutos de compresiones y de una vez lo desfibrilaríamos. Esa sería como la diferencia entre los dos. En- Pasa a la siguiente. Bueno, entonces esto es como lo que estamos hablando del paro presenciado. La prioridad es desfibrilar y el paro no presenciado, las compresiones al tórax es la prioridad. Ese fue como lo que estábamos hablando. La siguiente. Volvemos a repetir aquí los ritmos de paro. ¿Sí? Y los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y los ritmos no desfibrilables, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Estamos sintonizados. La siguiente. Bueno, pero reanimar a un paciente sin conocer la causa o si la causa es corregible y no corregirla, no hacemos nada. O sea, podríamos reanimar muchas horas a un paciente, pero si la causa que lo lleva al paro es corregible y no le hacemos nada, pues obviamente no va a salir del paro. Entonces, para eso nos dieron como un algoritmo en el cual uno debería pensar desde el ingreso del paciente cuál fue la causa. En el adulto, estadísticamente, pues la gran mayoría de las causas es la trombosis coronaria, o sea, el síndrome coronario agudo. ¿Sí? Es como estadísticamente la primera causa, pero hay otras causas. Entonces, no estamos hablando de niños, no solo adultos. Entonces, nos dieron unas causas que empiezan por H, como es la hipoxia. Entonces, habrá situaciones donde la persona está sometida a hipoxia por X o Y motivo y eso lo lleva a paro. Entonces, probablemente si el médico le aplica oxígeno a ese paciente, pues probablemente lo logre sacar, además de hacerle el algoritmo que vamos a ver más adelante de reanimación, lo logre sacar del paro. Pero si le hace solo el algoritmo y no le corrige la causa, o sea, la hipoxia, entonces pues no va a salir, así le haga todo el algoritmo y lo completo. Hemos hablado de la hipotermia un poquito ayer. La hipotermia, pues nosotros no estamos acostumbrados a ver hipotermias en adultos, porque nosotros no somos un país de estaciones. Entonces, en general, la hipotermia se presenta es en los países que tienen invierno y nosotros, pues acá, obviamente en Bucaramanga, sí, cuando baja más la temperatura baja como hasta 18 grados y obviamente nada de grados. ¿Sí? Y todos hemos estado en la calle, en la madrugada, a todas horas y no nos ha pasado nada de hipotermia. ¿Sí? Solamente a veces necesitamos usar una chaqueta y listo. Entonces, pues prácticamente acá en la gran geografía colombiana, en muy pocas partes podría uno sufrir de hipotermia, de pronto en los páramos, pero acá en la zona más tropical, pues no. Sin embargo, para tener presente de que una hipotermia diagnosticada con temperaturas, pues obviamente de este rango de 32 o menos,
debe ser corregida, ¿no? Con líquidos calientes. A veces han usado hasta líquidos intraperitoneales, irrigaciones vesicales con líquidos calientes. Supuestamente uno debería usar bombas de infusión especiales que calientan los líquidos y cuadrarlas a una temperatura hasta de 39 grados, digamos que entre 37 y 39 grados para infundirle líquidos parenterales y o líquidos a través de sonda vesical, etcétera, para irrigar a ese paciente y calentarlo, además de un ambiente cálido con frazadas. Sería como la conducta para, dentro de la misma reanimación, hacerle esto, porque si no, pues no va a salir del paro. También cuando tenemos trastornos de hidrogeniones, ¿sí? También te voy a corregirlos. Algunos pacientes que están sobre todo en hemodiálisis, hay que pensar si tiene algún trastorno de base y tengamos que corregirlo porque algunos pacientes diabéticos y sin esa corrección, el paciente, a pesar de que le hagamos toda la reanimación, no va a salir del paro. Igualmente los trastornos electrolíticos como la hipocalemia y la hipercalemia en el paciente renal, esto principalmente, o en cualquier otro paciente que lo lleve al paro por otra patología de base que condicione esto, habrá que corregirle, ¿no? O aplicarle potasio en caso de hipocalemia, o o colocarle soluciones polarizantes en el caso de que tenga hipercalemia, usar gluconato de calcio, ¿sí? Para poder disminuir estos niveles de potasio y probablemente corregir la arritmia maligna o esa fibrilación que fue inducida por esa hipercalemia. Entonces, porque si no hacemos esto y solo hacemos reanimación, no sale el paciente del paro. Obviamente los pacientes que tienen hipovolemia, ¿sí? Como causa del paro, la reanimación se hace concomitantemente con el uso o la hidratación del paciente y el uso de cristaloides, porque si no, tampoco se hace de esa forma, pues tampoco va a salir del paro. Con respecto a las T, ustedes van a ver que algunos pacientes están intoxicados. Entonces, esto no solo no basta con reanimarlos, sino con corregir la intoxicación y principalmente con aplicarle un antídoto si es que el tóxico tiene antídoto. Esto porque incluso hay antídotos de gran mortalidad, pero a veces pueden ser corregidos. Me acuerdo tal vez este año, a principio de año, de una pareja de novios que después de hacer ejercicio habían planeado matarse con cianuro y se sentaron en el piso, en la sala del apartamento del señor y del joven y hicieron, bueno, no sé, él hizo un texto y se lo mandó a un amigo y le dijo que ya ellos iban a matar y todo. El amigo vivía tal vez en el mismo edificio, muy cerca, no sé. De tal modo que, pero escribió ahí que era con cianuro. Él vivía, ellos vivían cerca de la clínica Chicamocha, pero la de la 56, la que está en la González Valencia. Entonces, vivía como a la vuelta. Entonces fueron llevados rápidamente. El señor fue llevado allí y la chica fue llevada a la clínica Bucaramanga. Pues obviamente yo vi el texto porque el que lo llevó, ¿sí? Esto me mostró el texto y la reanimación incluyó el uso de antídoto y el paciente salió del paro y posteriormente pues estuvo un día intubado, incluso fue llevado al hospital universitario por razón administrativa, por el seguro que no tenía, y y allí lo extubaron esa tarde o esa noche, y al día siguiente lo mandaron, o a los 2 días tal vez, lo mandaron para San Camilo. Y debe vivir. Bueno, el asunto de la moraleja es que sabíamos el tóxico y tenía antídoto y lo pudimos conseguir y aplicar. Creo que le colocamos tiosulfito de sodio. Un paciente que tenga un área en el tórax, ¿sí? Y le cause un neumotórax a tensión, si no descomprimimos ese neumotórax, no va a salir del paro porque el gasto cardíaco va a estar disminuido porque se colapsan los vasos de retorno venoso a las cavidades derechas y esto hace que el gasto cardíaco se caiga y sea la causa del paro, además de la
presión extrínseca que ejerce sobre el corazón el neumotórax. Entonces, si uno no le pone una aguja, por lo menos, o un tubo dentro de la reanimación, pues el paciente no va a salir. Es como el mensaje. En el hemotórax, obviamente, la misma descompresión del espacio pleural con una toracostomía es como la indicación dentro de la misma reanimación para poder sacar al paciente. El taponamiento cardíaco, ustedes han visto eso frecuentemente en el hospital. Bueno, no tanto, pero tal vez sí, en el cual esto los llevan a cirugía y les hacen ventanas pericárdicas y salen del problema a veces les dan hasta compresiones con corazón en la mano, ¿no? O sea, directas al corazón para sacarlos del paro. Yo veo mucho más complicado en el tromboembolismo pulmonar que a uno le pueden hacer una trombectomía mecánica o algo así dentro de una reanimación, ¿no? La trombolisis pues no estaría como indicada, la trombolisis necesita mucho tiempo para infundir la cantidad de trombolítico y obviamente pues la reanimación es una cuestión de minutos, no sería como el mecanismo. Entonces yo lo del TEP no lo veo tan claro, pero la guía lo sigue contemplando. Y obviamente el infarto, ¿sí? Y la hemodinamia con la angioplastia primaria y de pronto la implantación de un stent del paso culpable saque al paciente del paro, ¿sí? Hemos tenido casos, yo podría decirles que hemos visto, yo trabajo pues en la Chica Mocha y ahí en la principal hay sala de hemodinamia y hay muchos pacientes que o en urgencias o en la sala de hemodinamia hacen paro. Salen del paro cuando se logra destapar el vaso culpable de ese. Entonces, eso pues lo hemos visto. Obviamente el escenario cambiaría si no está en un sitio que tenga hemodinamia, porque obviamente no daría el chance de traslado porque no se pueden trasladar pacientes en paro y probablemente se fracase. Pero de todos modos, considerar que en los sitios donde se puede hacer esta posibilidad existe, es parte del tratamiento Hacemos la siguiente. Ahora hay que pensar en los accesos vasculares. Yo siempre he visto que las enfermeras en su ADN tienen esa misión de canalizar pacientes. Entonces, ustedes ven que cuando llegan pacientes críticos a un servicio de urgencias, las enfermeras se abalanzan sobre ellos y de una forma bastante agresiva, por decirlo de alguna forma, buscan un acceso vascular. En este caso, accesos vasculares periféricos sí, intravenosos. Los accesos centrales en un paro, pues demorarían mucho y no se usan. Pero hay una posibilidad que nosotros tal vez no estamos usando porque no tenemos los elementos y es el acceso intraóseo. Pero la guía lo contempla y nos invita a que en el caso de un acceso vascular periférico difícil, nosotros deberíamos acudir a un acceso intraóseo en el cual tendríamos que tener unas agujas especiales, unas agujas que tienen como una cabeza, apoyar la mano y darles giros para romper la cortical del hueso. No son las agujas normales, o sea, no lo pueden tropicalizar y decir, con una aguja cualquiera le voy a hacer eso, porque cualquiera de esas otras agujas se van a torcer, se van a doblar, se van a partir, les va a causar accidente de riesgo biológico o les va a quedar un pedazo metido en la pierna del paciente, en el sitio donde le estén haciendo la punción, la punción intraósea. Entonces, es con una aguja especial o con una pistola que hay ahora, unas pistolas intraóseas, donde se le aplica, ¿sí? Se dispara y ya inyecta o aplica una aguja, ¿sí? Intraósea que facilita pues, el acceso vascular, sería más fácil todavía. Entonces, para mencionar como los sitios en los cuales podemos acceder al acceso intraóseo, si ustedes todos en la cabeza tenemos que la tibia tiene tres caras y que hay una cara medial o anterointerna y hay una cara externa ¿sí? o anteroexterna y una cara posterior. Entonces, uno tiene en el borde anterior de la tibia, en la parte proximal, una induración del crecimiento que se conoce como tuberosidad anterior de la tibia.
Entonces, si uno se toca esa tuberosidad y pone 2 dedos o 2 centímetros por debajo de ella, sobre la cara interna del hueso, ese sería el sitio ideal. Entonces, podría tener dos posibilidades, uno a la derecha y otro a la izquierda. En caso de que esos sitios no fueran posibles, está amputado, no sé, tiene infección, tierra, etcétera, no es posible allí, también recomiendan la- el fémur en la parte distal, en la parte proximal es circular, pero en la parte distal es triangular. Tiene una cara anterior sobre la cual se desliza el tendón del cuádriceps crural y a través de ese tendón uno podría insertar una aguja intraósea, aguja o con. Entonces tendría dos posibilidades más. También recomiendan la cresta ilíaca, un poco más rudo, o el esternón, de más difícil, ¿no? Pero bueno, son bastantes sitios donde se podría hacer accesos vasculares. En los niños menores de 6 meses, los pediatras hacen accesos vasculares con agujas número 12, agujas normales. Pero es que los niños tienen huesos como de pollo y pueden fracturarse fácilmente la cortical e ingresarle una aguja a la región medular y sin necesidad de tener una aguja intraósea. Pero los niños pequeños, obviamente un niño más grande ya no se puede. Entonces ustedes posiblemente puedan ver esto en niños muy pequeños, pero lo ideal es las agujas intraóseas para niños y para adultos. La siguiente. Bueno, aquí vamos a tener entonces el primer algoritmo, que es el algoritmo de los ritmos fibrilables. Entonces, si ustedes se fijan, estarían la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular simple, que son los ritmos que vamos a desfibrilar. En la columna de la izquierda están las maniobras farmacológicas que vamos a hacer. Primero, pues la primera maniobra es el acceso vascular, porque sin acceso vascular pues, no habrá, ya sea intravenoso o intraóseo, si no hay acceso vascular, pues no habrá ningún medicamento para aplicar. Entonces, la parte izquierda hace referencia a que la enfermera va a buscar un acceso intravenoso periférico y cuando ella nos diga que ya lo tiene, entonces vamos a empezar a usar adrenalina. La adrenalina viene en ampollas de 1 centímetro por 1 miligramo, como total, 1 centímetro, 1 miligramo de 1 centímetro. Entonces se debe, apenas se tenga el acceso vascular, se debe aplicar una ampolla de adrenalina y cada vez que uno aplica un medicamento intravenoso, se debe infundir 20 mililitros de solución salina normal y elevar la extremidad para que el líquido y la adrenalina y el líquido que la arrastra la lleven a la circulación general. Eso lo deberíamos hacer, casi siempre lo olvidamos. Lo que hacemos es goteos continuos, no chorro, sino goteo continuo, de tal modo que este goteo arrastre el medicamento y lo lleve a la circulación general. Eso es como lo que nosotros tenemos que hacer en primera instancia. Enfermera, canalice la vena. Cuando la tenga, adrenalina 1 miligramo, o sea, una ampolla. Hablemosle en ampollas a la enfermera porque ella se puede confundir con los miligramos y entonces, porque pues no sabe cuántos miligramos trae una ampolla. Entonces, no trajo las gafas y entonces no pudo ver cuánto es lo que trae una ampolla, entonces no va a saber. Entonces, le vamos a hablar en miligramos, en ampollas, perdón, póngale una ampolla de adrenalina y le vamos a dar una orden muy, muy directa, para mirándola a los ojos para intimidarla un poquito y decirle que cada 3 minutos le tiene que colocar una ampolla de adrenalina. No importa lo que estemos haciendo, le va a colocar una ampolla de adrenalina, excepto que la estemos desfibrilando. Es lo único que no se colocaría por el riesgo teórico, pero por lo demás, en cualquier momento del paro, uno debe colocar adrenalina cada 3 a cada 5 minutos. A mí me parece que cada 5 minutos es demasiado espacio de tiempo y si hay la posibilidad de hacerlo cada 3, pues cada 3 minutos es la recomendación que siempre hemos dado. Bueno, en la siguiente columna está la columna de donde tenemos los dos ritmos, el ritmo de la fibrilación ventricular y el de la taquicardia ventricular sin pulso, que fue los que evidenciamos en el desfibrilador. Entonces, cuando uno ve esos ritmos, ¿qué hace? Pues desfibrila. ¿Sí? Eso es lo que dice la guía. Si usted ve que un paciente tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, lo debe desfibrilar.
¿Con cuánto lo defibrilo? Ayer habíamos quedado que 200 en el bifásico y 360 para el monofásico. Esta es como la dosis recomendada por la AJA para la defibrilación. Después de desfibrilar, ¿qué sigo? ¿Qué hago? No le miro el pulso, no le tomo el ritmo, le doy reanimación, le doy RCP. ¿Cuánto le doy? Le vas a dar 30 compresiones al tórax por 2 asistencias ventilatorias y esto lo hace 5 veces, 5 ciclos. La velocidad de las compresiones al tórax es de 100 a 120 compresiones por minuto. No estamos hablando de pacientes intubados. Por lo tanto, nosotros cada vez que lleguemos a las 30 compresiones, suspendemos las compresiones mientras la otra persona le da dos ventilaciones, cada una de 1 segundo por lo menos, y listo. Y después volvemos a hacer compresiones. Si el paciente estuviera intubado, entonces la persona que da las compresiones al tórax sigue derecho y da 100 a 120 compresiones por minuto por 2 minutos. Y el que le da la asistencia ventilatoria con la bolsa le daría una asistencia ventilatoria cada 6 segundos, lo que equivaldría más o menos a 10 ventilaciones por minuto. Casi siempre nosotros le damos mucho más, porque no sé, la bolsa tiene algo que nos atrae a comprimirla y siempre abusamos de eso. Pero la guía dice que eso no está bien y que dificulta el retorno venoso y que lo mejor es dar una compresión cada 6 segundos. Eso es lo que el paciente requiere. Obviamente con oxígeno suplementario. Entonces vamos acá. Después de completar el primer ciclo de RCP durante 2 minutos, volvemos a verificar el ritmo y el pulso. Si el ritmo que identificamos es un ritmo desfibrilable como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, pues lo desfibrilamos. Entonces volvemos a desfibrilarlo con 200 a 360 julios. Y después de desfibrilar, le hacemos RCP como lo hicimos anteriormente. O sea, le damos 30 compresiones al tórax por 2 asistencias ventilatorias y hacemos 5 ciclos, o sea, 2 minutos de compresiones al tórax. Al cabo de los 2 minutos volvemos a verificar el ritmo y el pulso y si continúa en ritmo desfibrilable como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, volvemos a desfibrilarlo con lo mismo, 200 para el bifásico y 360 para el monofásico. Y aquí nos recuerda a la izquierda que hay una adrenalina probablemente para aplicar porque ya transcurrieron 3 minutos desde la primera aplicación hasta este momento. Entonces, probablemente se beneficie de aplicarle otra vez la adrenalina. Entonces, otra vez la enfermera, una ampolla de adrenalina intravenosa directa y le vamos a descargar 20 mililitros de solución salina después de la aplicación de la adrenalina y vamos a elevar la extremidad. Eso es lo que nos recomienda la guía. Al cabo, después de desfibrilar, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a verificar vamos a hacerle compresiones al tórax. Aquí surge del lado izquierdo una posibilidad terapéutica con un antiarrítmico, que sería colocarle 300 miligramos de amiodarona intravenosa. La ampolla de amiodarona, para recordar, viene de 150 miligramos, lo que hace que la orden para la enfermera sea aplíquele 2 ampollas de amiodarona. Y hay que estar muy pendiente porque la enfermera tiende a diluir la amiodarona, porque la amiodarona estamos acostumbrados, o las enfermeras están muy acostumbradas a diluirla para infusiones, pero en la reanimación todos los medicamentos se colocan en forma directa. Y se le coloca el líquido de 20 mililitros de solución salina después. Ni se diluyen, ¿sí? Ni se ponen infusiones, todo directo. Entonces la enfermera va a asombrarse y usted le va a repetir la orden. 2 ampollas directas y después de las 2 ampollas le colocamos 20 mililitros de solución salina y le elevamos la extremidad. Esa es la orden para ella, para que ella obviamente haga esto y no lo diluya. Porque a veces yo me he dado cuenta y me ha pasado
de que la enfermera de pronto coge 500 mililitros de dextrosal 5, porque es el líquido ideal para diluir la amiodarona, y y, y la monta en los líquidos, en la vena. Entonces yo digo, pero ¿qué es, no? ¿Qué es la amiodarona? No, la amiodarona era directa, entonces toca desechar eso, volver a usar otras 2 ampollas y colocarle, porque obviamente lo que yo necesito es causar un efecto farmacológico rápido, no es una impregnación de horas. La vida se está yendo en minutos y yo no puedo esperar horas para conseguir esto porque la infusión terminaría tal vez en la funeraria San Pedro o en Los Olivos. Entonces, esto es ya. Yo no da chance de que uno le coloque una infusión. Si continuamos con la maniobra después de desfibrilar, sería hacerle RCP de la misma forma, 200 compresión, perdón, esto está mal, sería hacerle esto, eh, 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias, hacer 5 ciclos de esto. Y seguimos. Probablemente le toque ya otra adrenalina, porque la adrenalina va ligada es al tiempo, no va ligada a nada especial de la reanimación, sino es al tiempo, a un cronómetro, a un reloj que debe estar enfrente y uno debe estar pendiente y la enfermera también para decir, ya lleva 3 minutos, entonces póngale la siguiente adrenalina. Ahí no va ligado a que si lo está dando masaje, si lo está aplicando otra cosa o haciendo otra maniobra, sino es al tiempo. Profe, ¿y cuánto sería la máxima cantidad de dosis que le podemos dar de adrenalina en ese caso? No hay ninguna tope, ¿sí? Mientras usted mantenga una reanimación y no decida suspenderla, usted le va a colocar cada 3 minutos 1 miligramo de adrenalina. La adrenalina nunca se suspende mientras el paciente esté dentro de una reanimación. Bueno, continuamos. Después de los 2 minutos, creo que la anterior me faltó un poquito. Después de los 2 minutos de la RCP, volvemos a verificar y sí, sigue lo mismo. O sea, no ha pasado nada. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Entonces lo volvemos a defibrilar. 200 Julio para el bifásico y 360 para el monofásico. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Después de defibrilar, hacemos RCP. 30 compresiones por 2 asistencias ventilatorias, 5 veces, 2 minutos. Nuevamente, después de 2 minutos, volvemos a verificar ritmo y pulso. Si el ritmo es un ritmo desfibrilable, pues lo volvemos a desfibrilar. Entonces, ¿cómo lo desfibrilamos? Ya lo sabemos, 200 bifásico, 360 monofásico. Y le colocamos una segunda dosis de amiodarona, pero esta vez la mitad, una ampolla, o sea, 150 miligramos. Entonces, la orden para la enfermera va a ser, colóquele o aplíquele una ampolla de amiodarona directa y después de la ampolla le colocamos 20 mililitros de solución salina normal y vamos a elevar la extremidad. Probablemente aquí ya nos toque colocar o estar preparando la otra adrenalina porque es cada 3 minutos. Entonces, cuando se cumplan esos 3 minutos, le vamos a colocar esa ampolla de adrenalina. Digamos acá en que lo desfibrilamos y después de desfibrilar sigue RCP, 30 compresiones, 2 asistencias ventilatorias, 5 veces, 2 minutos. Los 2 minutos volvemos a verificar el ritmo y si siguen lo mismo, pues lo volvemos a desfibrilar con 200 o 360 julios y al cabo después de la desfibrilación le volvemos a hacer RCP. Y de la misma forma, 30 por 2, 5 veces, 2 minutos. Y si la arritmia persiste y usted como médico no ha decidido parar la reanimación, entonces usa otro antiarrítmico. Entonces la guía nos recomienda la lidocaína, que puede ser o al 2 o al 1%. Entonces la lidocaína al 2% nos va a aportar 20 miligramos por mililitro. La lidocaína al 1% va a tener 10 miligramos por mililitro. Entonces, hagamos un ejemplo. Un paciente que tiene 80 kilos, vamos a colocarle una primera dosis de lidocaína de 1.5 miligramos por kilo. Si multiplicamos 80 por 1.5, esto nos va a dar 120 miligramos. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cuánta lidocaína le tengo que aplicar? Pues si es al 2%, le tendría que aplicar 6. Cada mililitro tiene 20 miligramos. Y si es al 1%, le tendría que colocar 12 centímetros. Después de la que sigue, pues le hacemos RP. ¿Cómo se hace la RCP? 30 compresiones, 2 asistencias ventilatorias, 5 veces. Y al cabo de los 2 minutos volvemos a verificar el ritmo y el pulso. Es probable que ya necesite una siguiente dosis de adrenalina porque ya es cada 3 minutos. Y si sigue en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, le vamos a colocar una segunda dosis de lidocaína. ¿Cómo la aplicamos? Igual 1.5 miligramos por kilo. Entonces, si estamos en el ejemplo de los 80 kilos, pues la orden para la enfermera es póngale 6 centímetros de lidocaína directas, o póngale, si es al 2%, o póngale 12 centímetros de lidocaína directa si es al 1%. Doctor, una pregunta, es que en la AJA, pues en el libro dice que la segunda dosis de lidoca es a la mitad, o se sigue usando. No, completa. O sea, la dosis tope son 3 miligramos. La que es la mitad es la amiodarona. La dosis tope de la lidocaína son 3 miligramos. Y la primera recomienda es dividirla en 2 dosis, ¿sí? 1.5 y 1.5. La siguiente. Hacemos la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a poner esta diapositiva porque nosotros estamos como en una reanimación muy prolongada, ¿no? O sea, estamos mucho tiempo haciendo como lo mismo. Entonces, ¿en quiénes se benefician de este tipo de reanimaciones prolongadas? Habíamos dicho que los pacientes que tenían hipotermia es el mejor ejemplo, la hipotermia. Pero nosotros no tenemos experiencia, por lo que no tenemos nieve acá en el tropo, excepto en los nevados, pero pues allá no vive nadie. Los pacientes electrocutados. Los pacientes electrocutados también, en general, los accidentes eléctricos ocurren en personas jóvenes que tienen corazones sanos. Entonces, y que entran en la electricidad les causa es una fibrilación ventricular y esto puede ser reversible. No es porque tengan isquemia ni otro tipo de lesión, sino es directamente la electricidad produce este tipo de estímulo y el paciente es una fibrilación ventricular. Entonces, probablemente un paciente de estos, previamente sano, joven, se pueda beneficiar de una reanimación prolongada. Y hay muchos ejemplos de esto. Yo tal vez les comenté la vez pasada que hubo un muchacho que se robaba la energía, la electricidad, se subía a la azotea de una casa para alcanzar las cuerdas y desde allí extendía un cable para una vitrina de esas de bombillo donde calientan empanadas y no sé qué le pasó, hizo mal el procedimiento y fue electrocutado en el techo, en la terraza donde estaba, en el techo de la forma, sí, del techo. Y de allá lo bajaron, lo trajeron al hospital universitario, lo atendimos y en el minuto 45 de la reanimación salió del paro, recuperó el pulso. Fue llevado, obviamente en ese momento estaba intubado, todos los pacientes en la mediana y alta complejidad terminan intubados, ¿sí? Porque hay las personas, los equipos y se puede hacer, y hay los medicamentos también. Obviamente en los primeros niveles y en la calle, en la parte extrahospitalaria, pues habrá que mirar si el médico lo va a hacer o no lo va a hacer, porque la guía en realidad no lo dice, no lo recomienda, desde el punto de vista necesario de que se deba hacer la intubación. Nosotros sí sabemos que es muy importante una buena asistencia ventilatoria y oxigenación de un paciente en paro, pero la guía no lo hace porque todos los pacientes en paro
fueran necesariamente, si fueran intubados por orden de la guía, entonces la intubación se escaparía a los niveles de baja complejidad donde no habría las personas idóneas de pronto y tampoco se podría hacer en el ámbito extrahospitalario. Eso hace que la guía ahí dice que no, que uno le debe dar asistencia con máscara y bolsa y que eso es suficiente. Sin embargo, ustedes van a ver que en el hospital, en las clínicas, el paciente termina intubado, y va a terminar intubado sí o sí, pero no es que esté en la guía de esa forma. Entonces, en el paciente electrocutado, que es el que estamos hablando, le estamos haciendo maniobras de RCP, como las acabamos de describir en el algoritmo anterior, y este muchacho salió y a los 45 minutos más o menos, y ya estaba intubado, estaba conectado, lo conectamos a un ventilador en monitores, y a los más o menos 10 minutos después, la enfermera nos avisó que el paciente estaba agitado y que abría los ojos y que se quería quitar el tubo, que teníamos que sedarlo para acoplarlo al ventilador. Obviamente esto a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que ese muchacho quedaba con secuelas neurológicas irreversibles después de tanto tiempo de reanimación y fuimos a verlo y sí, lo que la enfermera decía era cierto, el muchacho nos seguía con la mirada, o sea, estaba bien, no nos podía decir hijo de putas porque tenía un tubo metido en la tráquea, pero lo quería hacer, se le veían los ojos y esto, obviamente no lo íbamos a extubar, no intubó a un paciente para extubar los 10 minutos o media hora después y lo dejamos, lo sedamos y lo acoplamos al ventilador y fue llevado a la unidad de cuidados intensivos de la clínica Comuneros y después de ahí salió como lo extubaron tempranamente y estuvo en algunos días más en la clínica y se fue a su casa posteriormente. Entonces debe seguir robando luz, pero está vivo. Tenía 19 años. Entonces, ese es como el ejemplo de un paciente electrocutado que se beneficia de una reanimación prolongada que uno ha visto, o sea, que uno ha participado en eso. Los pacientes ahogados también, ¿sí? El mecanismo del ahogamiento a veces cede con la reanimación, con la buena oxigenación. Los alvéolos colapsados, ¿sí? Por la disrupción del surfactante, vuelven a dilatarse y vuelve a haber intercambio gaseoso. Entonces, es probable que también se beneficien de una reanimación prolongada. Ya habíamos mencionado los intoxicados, que también se pueden beneficiar, y le puse el interrogante a los niños porque no veo el beneficio en los niños, pero los niños, o sea, las personas jóvenes y los menores, históricamente se han reanimado en forma prolongada, cuando no tienen patologías terminales, obviamente, por el costo social de un niño, etcétera, etcétera, y uno siempre quiere como sacarlo adelante. Aunque el paro en los niños casi siempre es por unas causas diferentes a los del adulto, mientras que el adulto hace, en la gran proporción de los casos, hace paro por una isquemia al miocardio. El niño, pues no, el niño lo hace por una sepsis o por una hipoxemia. Entonces, la causa es diferente y habrá que corregir la causa. Entonces, si el niño estaba ya hospitalizado y está en un shock séptico y no pudimos detener esa causa, pues yo creo que sería como inútil hacerle una reanimación prolongada. Frente a un paciente que llegue de la calle, que tenga una hipoxemia y que al cabo de corregir esta hipoxemia, ¿sí? Él pueda recuperar el pulso. Entonces, es una situación un poco diferente. La siguiente. Ahora vamos a ver aquí el algoritmo de los ritmos no desfibrilables. Aquí la cosa cambia y las cosas van a disminuir mucho. O sea, ya no hay nada que hacer con respecto a los medicamentos. Mire que del lado izquierdo solo aparece adrenalina cada 3 minutos. O sea, cuando la vena está canalizada o hay acceso vascular, cada 3 minutos le van a colocar una ampolla, o sea, 1 miligramo de adrenalina, nada más. Con respecto al RCP, pues los ritmos serían la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que son ritmos que no son desfibrilables, o sea que el desfibrilador no lo vamos a usar. Y le vamos a hacer es compresiones al tórax 30 por 2, 5 veces durante 2 minutos. A los 2 minutos volvemos a verificar ritmo y pulso. Sigue en lo mismo en asistolia, en actividad eléctrica sin pulso.
Entonces seguimos haciendo compresiones al tórax, 30 por 2, 5 veces, 2 minutos. A los cabo de los 2 minutos volvemos a verificar y volvemos a ver lo mismo, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, y le hacemos otra vez RCP 30 por 2, 5 veces 2 minutos. Probablemente ya tengamos que colocar una dosis más de adrenalina y seguimos haciéndole verificación de ritmo y pulso, y si siguen lo mismo, o sea, sin pulso y en asistolia y actividad eléctrica sin pulso, pues le volvemos a hacer RCP y el médico va a decidir en qué momento para. No hay como un tope de esos. Ayer habíamos hablado que no está escrito el tiempo, pero más o menos los intensivistas no quieren recibir pacientes en ritmo de paro no desfibrilable después de 10 minutos de reanimación. Hay una excepción, tal vez o dos, y es si el paciente está en este ritmo y se pasa a un ritmo desfibrilable. Entonces, eso puede suceder. Entonces, el médico le va a aplicar el otro algoritmo, el algoritmo de los ritmos desfibrilables. Si pasa lo contrario, se deteriora y pasa de ritmos desfibrilables a ritmos no desfibrilables, pues obviamente le va a aplicar este algoritmo, que es más sencillo, pero es de peor pronóstico. Hay unos casos también diferentes, y es el paciente que recupera el pulso, o sea, estaba en paro, le estamos dando compresiones y recupera el pulso, detenemos la reanimación, o sea, las compresiones al tórax, y al cabo de unos minutos vuelve a hacer paro y tenemos que volver a reanimar, y así entra y sale del paro, y esto se convierte también en una reanimación prolongada cuando uno suma minutos, pero probablemente nos tengamos que guiar por el último paro, porque si sumamos todo, pues podríamos tener algo muy largo, una reanimación muy prolongada, y el paciente puede incluso, no puede ser desechado de esa forma, y tal vez sea con el último paro el que nos dé la pauta de cuánto tiempo vamos a durar reanimándolo. Había un paciente, tal vez para comentar, un señor obeso, que ingresó a la clínica donde yo trabajo, ingresó caminando, y él alcanzó a caminar la entrada hasta la sala de reanimación. Ahí se subió por la escalerilla y cayó boca abajo sobre una camilla. Y ahí hizo paro. Mientras volteamos a ese señor que era gordo, tocó traer otra camilla, porque lo más difícil que puede tener un médico es una persona gorda, boca abajo, en paro. ¿Qué le va a hacer? Nada. Tiene que voltearla. Entonces toca traer otra camilla, darle el bote, ¿sí? Para ponerlo sobre la otra camilla, boca arriba, para poder empezar una reanimación. Este paciente estaba en un ritmo desfibrilable, lo desfibrilamos, había transcurrido muy pocos, tal vez un minuto o menos, y el paciente recuperó el pulso e incluso volvió a hablar. Y obviamente nosotros nos preparamos, lo estábamos canalizando, y volvió a hacer paro. Y hizo ese episodio como 2 o 3 veces y se recuperaba. Cada vez quedaba más aturdido y como que más ido, pero volvía a hacer apertura ocular. Y así continuó la reanimación. La alcanzamos a hacer dentro de uno de estos paros, de uno de estos momentos de recuperación del pulso, un trazo del electrocardiograma, y tenía un ST en cara anterior. Llamamos a la hemodinamista, el hemodinamista vino como a los 30 minutos, se reía para sí desde la puerta y nos decía: ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen reanimando? Y nosotros: sí, porque es que el señor ha salido de los paros varias veces. Y nos decía: no, pero eso no tiene sentido. Entonces, cuando estaba hablando de que no tiene sentido, volvió a salir del paro, y él vio el trazo con su ST allá en el monitor, y el pulso recuperado, y se quedó sin argumentos, y nos dijo: no, llevémoslo a hemodinamia. Lo llevamos, hizo paro en el transporte, ingresamos a la sala a la mesa de hemodinamia, ¿sí? En paro, salió del paro. En la mesa, el doctor, voy a mencionar el nombre, Héctor Hernández, le había avanzado en ese momento. Yo le daba masaje, yo estaba trepado encima de la mesa dándole masaje, y él le avanzó un marcapaso transvenoso a través de la femoral, y cuando salió del paro, esto lo capturó y recuperó, y lo empezó a estimular, y el corazón no volvió a entrar en paro, o sea, quedó capturado por el estímulo del electrodo del marcapaso, y entonces a través de esa misma guía le avanzó un balón de angioplastia, le hizo el cateterismo,
¿verdad? Le avanzaron un balón de angioplastia, pero tuvo que haber metido otra guía. Y entonces le hizo la angioplastia y le implantó 2 stent a la descendente anterior y el paciente vive. Entonces son cosas anecdóticas, pero que hay que comentarlas porque no podemos desechar tampoco pacientes tan fácilmente. Yo recomiendo que todo médico que tiene cuando esté en urgencias y le llegue un paciente en paro, mientras que no tenga livideces o rigidez cadavérica, esto debe iniciar una reanimación hasta que se llene de razones para detenerla. O sea, de razones quiero decir, cuando la familia le diga, no, es que pobrecito tiene un cáncer metastásico, entonces usted ya abre los ojos y ya tiene una razón de peso para decir, no lo sigo reanimando, pero antes usted no lo sabía. Y se toma de razones, se llena de razones, y además de eso, pues el tiempo pasa si el tiempo es el que nos da la razón de que no se beneficia, porque por ejemplo, si nunca salió de un ritmo, si siempre estuvo en un ritmo no desfibrilable y no hay una causa corregible, pues obviamente hacer una reanimación prolongada no tiene como mucha lógica, ¿sí? Y el paciente se debe abandonar la reanimación. Pero el mensaje sería como que siempre reanimen, excepto que haya un desistimiento de reanimación, excepto que sí, que usted tenga una causa ya conocida de ese paciente, donde diga, no, pero usted no lo va a reanimar, ese señor tiene esta patología terminal. Entonces, ese tipo de concepto en la cabeza, pero mientras tanto no, porque casi siempre a todas las personas en paro las llevan a las clínicas porque creen que algo mágico va a pasar y que lo van a salvar. Entonces, cuando ven que el médico no hace nada, incluso a veces ni historia, entonces hacen triaje nada más, esto queda mal y a veces vienen demandas posteriores y no tenemos como nada escrito, sino un triaje y las demandas surgen al año y medio, y entonces usted ni se acuerda de ese caso y cómo se defiende con su abogado si no tienen historia clínica. Entonces siempre habrá que hacerle una historia si el paciente se muera, ¿sí? Donde usted describa que ingresó sin respuesta, sin pulso, sin respiración y sin pulso. O sea, ingresó muerto. ¿Sí? Si pasa algo adicional, recupera cualquier función, es ganancia, pero el paciente entró muerto y así debe quedar en la historia. ¿Sí? Entra en paro, sí, o sea, entra, no responde, no respira y no tiene pulso. Listo, ahí quedó listo para que esa es su defensa. Entró muerto y listo, y siguió muerto. Listo, no salió del paro. Hicimos reanimación y no salió del paro. Pero obviamente, la gente tiene una esperanza de que lo van a salvar y bueno, y eso pues es esperable y, y no siempre se logra. Incluso los éxitos en la reanimación son relativamente bajos. La siguiente creo que no hay más y si tienen preguntas, sí, esa es la última. Si tienen preguntas. Y se le ponen los electrodos para el monitoreo del paciente. Eso se demora un ratico y si no tengo No, eso es rapidísimo. O sea, el carro de paro, los unchos abren las cosas y enseguida sacan los electrodos. Pero sí, mire, la pregunta es muy buena en el sentido que ¿dónde coloco los electrodos? Entonces eso es masaje, porque lo van a obstruir. Entonces coloca la fosa supraclavicular derecha, izquierda y en el epigastrio. ¿Sí? Ahí no interfiere con la reanimación. ¿Listo? Entonces usted puede hacer todas las maniobras de reanimación sin que el electrodo interceda. ¿Sí? Entonces, usted le coloca las manos encima y termina desplazando el electrodo, etcétera, etcétera, y entonces el monitoreo se pierde. Entonces, lo mejor es en un sitio donde no se toque, o sea, fosas supraclaviculares y epigastrio. Doc, También recuerda. Yo he visto desfibriladores que tienen también para marcar el marcapaz. Entonces, ritmo. Los subclavicular izquierda, ¿sí? Por acá, por ejemplo,
de tal modo que no interfiera ni con la paleta, ¿sí? Ni, por ejemplo, en esta zona, probablemente la paleta quedaría sobre él y entonces no. Entonces casi siempre los colocan en una zona que no interfiere en una reanimación. Y entonces el médico, ¿qué punto? Menos encima de una capa. ¿Qué más se les ocurre? Hay muchas cosas. Bueno, hay un tema adicional que contemplamos acá y son las medidas. Entonces, pues obviamente todo paciente que se reanima y sale, no, ese no es el final de nada, porque el paciente se puede morir 5 minutos después. Entonces, después habrá que mirar qué necesita el paciente. Entonces, obviamente, probablemente requiera una unidad de cuidados intensivos, porque probablemente esté intubado, probablemente requiera ventilación mecánica, probablemente requiera vasopresores, ¿sí? Bajo monitoreo estricto, hemodinámico, personas que entiendan del tema y sepan titular dosis para ir bajando o descendiendo dependiendo la respuesta clínica del paciente. Algunos pacientes hasta hipotermia se les ha hecho. Algunos pacientes requieren hasta otros procedimientos como balones de contrapulsación, etcétera. Pero cada paciente es un paciente en particular por la patología que tenga y el paro. Entonces, hay un tema que se llama maniobras por reanimación, sí, es diferente a esto porque obviamente contempla el paciente que recuperó el pulso y que lo vamos a llevar a una unidad de cuidados intensivos. Pero entonces se sale un poco del ámbito de urgencias. Ya es como una maniobra o otra cantidad de cosas, pero fuera del ámbito de urgencias. Incluye monitoreo, gases arteriales con monitoreo continuo. Entonces, vías arteriales, la toma de gases y todo. Pero se sale un poco del ámbito de urgencias. Entonces, como la misión es la urgencia, pues vamos a hablar de lo que nos corresponde. Doctor, yo tengo otra pregunta. ¿Hay algún momento en el que uno decida garantizar la vía aérea? O sea, como decir, aquí. Entonces, sí. Dígame. No, sí, esa es la pregunta. O sea, ¿en qué momento? O yo digo, a este paciente sí le garantizo, a este no le garantizo vía aérea. ¿Decida qué, perdón? Es que en qué momento de la reanimación yo digo, debo garantizar la vía aérea con una intubación. Pues, mire, nosotros en la vida real, ¿no? Hay la vida de una guía, sí, como la que estamos hablando, la guía de la AJA, pero hay una vida real que se escapa a esta realidad de la guía. Entonces, en la vida real, nosotros los intubamos tempranamente. O sea, empezamos la reanimación como está en la guía, de hacerle compresiones, bolsa, máscara, oxígeno suplementario, pero mientras yo me alisto con el aspirador, me alisto con un buen tubo, miran las pilas del laringoscopio, la hoja adecuada, ¿sí? O sea, me alisto, ¿sí? Para hacer el procedimiento, ¿sí? Entonces, es ese espacio de tiempo entre el no estar listo, ¿sí? Y el estar listo. Entonces, obviamente empiezo una reanimación como la que acabamos de describir, pero si yo estoy listo y tengo experiencia y sé hacerlo y tengo confianza en que lo voy a conseguir, pues lo hago, porque el procedimiento en realidad va a ser sencillo, es un paciente colapsado, no requiere sedación, relajación, nada. Probablemente lo pueda intubar así, claro, o sea, solo hacer una laringoscopia y meterle un tubo, ¿sí? Inflar el tubo, verificar que esté bien puesto y ya. Y seguir la reanimación, pero ahora con un tubo a través del cual yo la puedo oxigenar mucho mejor. Pero entonces yo no puedo decir esto en la guía porque es que en la guía no está. Si ustedes se ponen a mirar, nunca hablan de la intubación, ¿sí? Porque claro, si se sale del ámbito de los primeros niveles y de la ámbito extrahospitalario, y sobre todo en los Estados Unidos, porque es que la guía es una guía universal. Si la guía la hubiéramos hecho acá en Colombia, probablemente diríamos, sí, intúbelo, sí, porque aquí pues mucha gente intuba, ¿sí? Pero en los Estados Unidos piden que tenga un récord, ¿sí? Y entonces las personas expertas dicen que son las que han intubado 25, algo así, de intubaciones en un mes o en una semana. No me acuerdo cuál es la cifra. Obviamente es una cifra alta que solo la tienen los anestesiólogos.
¿sí? Y el resto de las personas no las tienen, porque digamos que un urgenciólogo intubará en un turno de pronto 1, 2 máximo, ya, y no intuba más, ¿sí? Hay turnos donde uno no intuba. Entonces, ¿cómo se llama? Esa cantidad de intubaciones, pues ni siquiera la va a tener una persona que vive en el ámbito de urgencias. El anestesiólogo, pues sí, porque da anestesia todos los días, y entonces hace 5 anestesias hoy, mañana otras 5, mañana 6, y entonces listo, completa eso. Pero acá en Colombia, obviamente, ustedes han visto, los médicos generales intuban, los residentes intuban, y obviamente todos los especialistas del ámbito de urgencia intuban, internistas, hasta los cirujanos, los ayudantes de neurocirugía, los internos, y lo ideal es eso, que el médico acá, nosotros no estamos en Nueva York, estamos en Colombia y probablemente nos toque esto en algún pueblo, entonces entre más experiencia tengamos, pues mucho mejor. Bueno, entonces, habíamos cuadrado para el lunes, alguien va a hacer vía aérea, ¿verdad? Sí, señor, la voy a dar yo. Bueno, y con María Fernanda estamos cuadrando la ida